cavas de Freixenet. Y pues los vinos son accesibles, ¿eh? También ahí puedes comprar comida y todo eso. Y pues ahí compras el tour y ahí te entra uno a donde son las cavas, donde tienen ahí las botellas, creo que algunos barriles y cosas de esas. O sea, ahí en Freixenet, ¿sí? Luego dan una pequeña plática con un video y todo eso que en realidad pues es champán, pero por denominación no le puedes decir champán. Le dicen vino espumoso, ¿sí? Ah, entonces ahí también hacen su propio vino. Sí, de hecho allí está no sé cómo le llaman, beneficio, o bueno, ahí fabrican varios tipos de vinos, ahí mismo, pues en ese lugar. Y pues también tienen, pues la parte turística es que vaya uno, o sea, lo llevan en un tour a las cavas. Y ya afuera, pues el negocio allí es vender vinos y comida. Entonces hay degustaciones y creo que no recuerdo en qué fechas hay degustaciones de queso y vino allí en Freixenet. Ah, estaría cool entonces visitarlo, ¿no? A ver qué tal. Sí, yo he ido algunas veces ahí. Últimamente no, desde antes de que sucediera esto de lo de Ajá. la pandemia, ya no había ido, entonces pues ahorita sí, pues ya van casi un año y medio pasadito, ¿no? De que uno está guardado. Sí, tal vez despuesito. Suena una muy buena excursión. Sí. De hecho, hace como unos 3 semestres, creo que poquito más de 3 semestres, bueno, como excursión, pero ya por cuestiones, ¿cómo le llaman? Académicas. Fuimos, pero ahí cerquitas, por donde luego se pasa ya a Campos Aeropuerto. Fuimos ¿cómo se llama? Al edificio al hospital oncológico de los niños, ¿sí? Y sí nos dieron un tour muy, muy adecuado eh, pues yo lo pedí, bueno, estuve conversando por ahí con la encargada de la parte de biomédica. Y entonces, sí nos dieron un tour, muy ad hoc, pues para biomédica, porque la mayor de los tours, pues es a quien ve las instalaciones, así muy, muy, muy rápido. Y ahí no, ya nos llevaron a lugares muy específicos. ¿Sí? Perfecto, muy bien. ¿Más comentarios? Porque ahí de alguna manera, pues, biomédica o biomagnetismo. No sé qué tanto pueda influir ahí en los vinos, porque lo que hacen, ahí nos decían un poquito en las cavas, que lo que hacen es que ya embotellan los vinos y luego los ponen ahí inclinados. No recuerdo qué ángulo tienen, pero pasan algunos días, ya no recuerdo cuánto nos decían, pasan algunos días y luego le dan un cuarto de vuelta y los ponen o sea, inclinados en la parte ¿cómo es? Donde está el corcho, en la parte que queda abajo. Entonces le dan una vuelta completa
en cuartos. Y ya cuando se termine ese tiempo, luego los destapan porque se le hace como un tipo sedimento. Y luego ya le ponen el corcho, otro corcho, ya al que sale a la venta. ¿Sí? Entonces no sé qué tanto influye por ahí el campos magnéticos y esas cosas en el vino ya en particular. En las plantas, por supuesto, me queda clarísimo, pero en el vino ya no sé, en el añejado y todo lo que tiene que ver con vinos. Jorge, hablando, bueno, del tema, el campo electromagnético, bueno, le quería preguntar algo. Ya ve que, bueno, en el texto hay una cosa que sí me llamó como la atención de cómo funciona y quería saber si usted sabría, que habla acerca de cuando hay como una fractura, creo que lo... ¿Se me fue a mí el internet o a ustedes? ¿Cómo? Se motió. Sí, Ah, ¿ya me escucha? Perdón, profe. sí, ya, Ya ya. estaba leyendo. Lo siento. Le digo que hay una... Ah, reparación ósea, la reparación ósea. Sí. Y entonces hay cosas que dice que se ha logrado como comprobar, ¿no? Que sí puedes como reparar los problemas óseos. Dice aquí, estas terapias solo cubren su empleo para promover la soldadura de fracturas óseas problemáticas, Ajá. no para acelerar las soldaduras rutinarias. Ujú. Entonces me quedé pensando y dije, ¿cómo es que el campo aplicado, porque ya ve que hay como diferentes maneras de aplicarlo, por pulsos y no recuerdo bien cuáles son otros? El punto es, ¿cómo sabes cómo el campo o cómo el cuerpo sabe cuáles son las problemáticas y por qué este campo aplicado no arregla todo? O sea, las normales y las problemáticas al mismo tiempo. No sé si me explico. Ah, sí, sí. Bueno, ahí creo que les había comentado un poquito antes, pero aquí no es que sea el campo por sí solo, más bien el área médica o la parte médica que ahorita impera, que es la alópata, más bien el colegio de médicos y todo eso, o sea, los organismos, la OMS, o algo así, es la que no, o la que no permite que las terapias, estas alternativas, se apliquen cuando la medicina alópata está funcionando o tienen expectativas de que funcione, ¿sí? Ya cuando no funciona la medicina alópata y todo eso, pues entonces sí, hazle lo que quieras ahí, ponle los imanes, pon esto, pon lo otro, porque pues ya la medicina alópata ya no funcionó o no está dando los resultados deseables. ¿Sí me Ah, explico? ok, ya lo entendí entonces. O sea, solo se utiliza... Ah, ok. Sí, creo que me quedó claro. Sí, ahí como que dice, mientras de que la función alópata funcione, todo lo demás no lo intenten, ¿sí? No significa que tiene uno que pedirles permiso ni nada de esas cosas, pero si estás en el hospital y esas cosas, pues allí, pues se... De hecho, hace algunos años que cuando alguien estaba enfermo, se medicaba, pero bueno, se autorrecetaba, pero por medio de estas, de hierbas, ¿sí? Que el té de esto, que el té del otro, que si está uno enfermo del estómago con raíz de estafiate cocido en té y que no sé qué cosas. Ah, si tienes tal cosa, ah, bueno, haces un té de prodigiosa con ruda y no sé qué rollo. No, es un brebaje horrible, o sea, de malo, pero es muy buen medicamento, ¿sí? Y entonces cuando alguien le decía, bueno, le preguntaba al médico, oye, ¿qué tomaste? Ah, pues es que tomé ruda, que no, eso. Algunos médicos eran así muy, muy groseros en
ese sentido, decía, es que todavía se van se van con el chamán y que no sé cuántas cosas, ¿sí? Ya tiene algunos años que no te dicen eso, pero de alguna manera, pues si la ruda o el estafiate o alguna otra hierba, que en realidad, pues en algunos lugares eso es maleza, ¿sí? Ahí tienes medicamento, de temporada, pero mucho. En vez de ir a comprarte, no sé, simplemente paracetamol, ¿sí? Ayer fui a comprar una cajita de paracetamol, pero resulta de que allí donde fui no había del genérico, había del de patente. Ya ni pregunté cuántas pastillas son, pero vale como 250 pesos. Mientras de que 10 pastillas del otro valen 26 pesos, una cosa de esas. O sea, del que no es, del genérico, no del de patente. Entonces, ahí nomás echándole. Y otra de las cosas, a lo mejor yo estoy pensando mal, puede ser, pero cuando alguien se medica, bueno, se toma algún medicamento, no medicamento, algún té o algo así de hierbas, que yo sepa no tiene efectos secundarios, ¿sí? Aunque se diga, bueno, hay otro medicamento, no me acuerdo cómo se llama. No es nemolobrina, algo muy común, que de hecho ese es el medio activo se obtiene o lo sacan de los árboles estos de sauce. Y los sauces pues son bien grandes y todo eso. Y son también para dolor y todas esas cosas. Pero nadie te lo dice, ¿sí? Entonces, aún así, si es extraído, por ejemplo, de la hoja o de alguna parte de la planta esta de los sauces, y si uno toma estas té de sauce, se compone de algo y no tienes otro problema. Pero hay otros medicamentos que aún así extraídos de las plantas tienen efectos secundarios. Entonces uno dice, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo de que ese medicamento tenga contraindicaciones, de que dice, ah, mira, si puedes tener tal cosa? Algunas cosas nos lo dicen y algo otras no. Y me Pues, preocupa más las que no dicen. como la vacuna, por ejemplo, ¿no? Que tiene Por esos ejemplo, la efectos. vacuna. Ujú. Oye, profe, y otra cosa ya que estamos hablando de esto. También quería preguntarle, habla mucho acerca de que, o sea, a grandes cantidades, esto puede ser como dañino también hacia nuestro cuerpo, ¿no? ¿Cuál? Lo mismo, como hablamos de los campos electromagnéticos, de Ajá. que, o sea, se tiene que usar a baja frecuencia y así, ¿no? Sí, sí, claro. Pero estaba buscando y tal vez lo perdí o no me acuerdo si no lo encontré. ¿Qué ocurre si, o sea, si se le aplica gran cantidad, o sea, la frecuencia es muy alta? ¿Qué ocurre en nuestro organismo? No sé si me explico. Em, O sea, ¿qué nos llega a pasar? Puede tener, bueno, cuando tiene, son frecuencias muy altas, incluso se ha detectado por ahí, bueno, no han reportado en otros lugares, he visto algún documental o unas, no documentales, presentaciones, de hecho creo que es una de las que les puse ahí, déjenme revisarlo. En su sitio. Es la presentación, dice 8-efectos del campo electromagnético. En esa lo que menciona o lo que se menciona es que cuando tienen las frecuencias muy altas, incluso se puede generar cáncer. ¿Sí?
a grandes frecuencias. Eso de bajas frecuencias se menciona que están por debajo de los 300 Hz, pero 300 Hz para nuestro cuerpo es muchísimo, porque hay un estudio, ahí mismo en esa presentación, hay estudios donde se les aplica, creo que son campos magnéticos de 5 Hz, de 8 Hz y algunos de ellos. Entonces, hay una sutileza de cambio. Bueno, es tan sutil el cambio de frecuencia, pero en el organismo es muy fuerte, porque al parecer cuando se ponen campos magnéticos de 8 Hz, incluso ya una persona bien dormida y todo eso, cuando va manejando le da somnolencia, ¿sí? Y se levantó perfectamente bien, bien dormido, o sea, durmió y descansó lo que tenía que descansar, o sea, no es así como que a final del semestre y corrió a hacer una evaluación, entregar un proyecto, terminar de otro proyecto, qué sé yo, mil cosas, ¿no? Alguien que haya descansado. Le empiezan a suministrar campos magnéticos con frecuencias, no sé, por ejemplo, de 8 Hz y les empieza a dar somnolencia. Entonces sí es bastante. Y de 5 no le pasa nada, al contrario, se mantiene normal. Sí, sí es mucho, la diferencia es mucha, mucha. Que uno no le comente nada de eso. Por ejemplo, los ciclos circadianos. ¿Alguien sabe qué es eso de ciclos circadianos? Creo que no, profe. Son los ciclos del sueño. ¿Sí? Nosotros estamos aquí en América y tenemos nuestro horario, pero imaginémonos que nos vamos a una expedición, nos vamos a hacer algo a Europa. Hay una diferencia de uso horario de 9 horas, por ejemplo. Cuando uno llega allá, si uno llega en el horario de aquí o sea, en el mismo horario, pero de aquí de América, o sea, de aquí de Querétaro o de aquí de México, que es, no sé, por ejemplo, en la mañana, pues uno está bien, a menos que vaya cansado, claro, ¿sí? Pero luego allá es de noche y no puedes dormir, das vuelta ahí en la cama y no duermes. Luego allá empieza a amanecer y no sé qué, y aquí a esa misma hora empieza a hacerse de noche y empieza uno a dormirse. O sea, ese mentado ciclo circadiano, pues uno como si tuviera una conexión directa desde allá hasta acá. Y empieza uno a dormirse. Claro, eso afortunadamente dura como unos 2 días, 3 días a lo más. Y ya, te, te, ¿cómo se llama? Como se reconfigurara cuando uno le pone el Waze para irse a alguna parte y ahí dice, pues se está reconfigurando para que te mande por algún lugar ahí, ¿sí? Algo similar se reconfigura uno ya. Otro punto es cuando ya regresas, pues otra vez a padecerles. Por eso es que cuando alguien va a hacer deporte o hacer alguna otra cosa que requiere de más, que esté bien dormido y todo lo demás, eh, se requiere de que vaya una semana antes para que se regularice, se normalice su estado y pues esté al 100. ¿De acuerdo? Ahorita creo que no hay la ventaja. Bueno, hace algunos años, no recuerdo cuándo fue ya cuando se terminó eso. Se tenía una línea, un aeroplano, que era el Concorde. Entonces iba de, no sé de qué parte de Estados Unidos, no sé si de Nueva York, de alguna parte de Estados Unidos, hasta Londres. Creo que era Londres, sí. O en Francia o en alguna parte de esas. ¿Sí? Entonces, hacía 4 horas el avión, ese avioncito. Fue avión de pasajeros el más rápido. Claro, en la clase
No sé si había clase turista y clase premier o no sé cómo le llaman, pero el boleto, no estoy seguro si el ida y vuelta de Estados Unidos a Europa y regreso, $10,000. Mucha gente se iba bueno, de los que tenían, se iban de Estados Unidos a Europa, iban y desayunaban, hacían sus negocios y en la tarde viene de regreso. Así como ir de una, no sé, de aquí de Querétaro a San Juan del Río y va uno, desayuna, hace lo que tiene que hacer y te regresas. Digo, estoy exagerando de aquí pues es relativamente cerquitas, pero así lo hacían. Algunas personas lo que hacían era ir a desayunar o a comer a Europa y se regresaban. Era eso. Qué comidas tan caras, ¿no? Nada más el puro vuelo, $10,000 más lo que consumías en alguna parte donde fueras. Y entonces ahí los ciclos esos circadianos pues nos pegan muchísimo. Cuando vienen algunas escuadras o como le dicen, equipos de algún lugar de Europa aquí a México y sobre todo al DF, pues tienen mucho que regularizarse, ¿sí? O acostumbrarse. Algunas, pues, por supuesto que no se acostumbran, ¿sí? Una de ellas eso sí acostumbran es precisamente los ciclos del sueño, los ciclos circadianos. Lo que no se acostumbran mucho es la altura y luego la otra parte, más que la altura, es la contaminación y por último la comida, ¿sí? Comida y agua. Entonces, muchos europeos no acostumbran la comida picante. Y aquí, bueno, a muchos lugares se les hace realmente extraño e ilógico y lo que sea, de que como que aquí en México hasta los dulces para los niños son de chile. Sí, ni modo que yo qué les puedo decir, pues seguramente ustedes siguen comiendo paletas y todo eso con chilito. Sí que ya viene pegado o la meten allí en algo con chile. Y en otros lugares, pues no. De hecho, tengo un hermano que él, bueno, hace tiempo, cuando estaba más chamaco, no comía chile, pero le encantaban unas paletas que ya venían impregnadas con chilito. Tenían así la forma como si fuera un mango y picosa las paletas. Y se las comía. Ah, pero la comida normal no le no lo podía comer, no se la podía comer porque tenía chile. Entonces, pues es una gran mentira, ¿no? Algo similar. Entonces, cuando alguien dice, no, es que se van a jugar en Europa, no, pues ¿por qué se van desde 15 días antes o al partido? Algunos se van un poquito antes, más que eso. O sea, van, se acostumbran, entrenan allá, se acostumbran al clima, a un montón de cosas y ya juegan. Y pues de tal suerte que ganan o pierden, no sé qué sea, pero bueno, se tienen que ir acostumbrando. No sé la escuadra que se fue bueno, de los Olímpicos, que se fue a Japón, de fútbol, soccer. Bueno, que se trajeron una medalla, entonces no sé cuánto tiempo antes se fueron, antes de participar ya de los juegos como tal. ¿Alguien sabe de eso? No, profe. ¿No? Pues comparado con aquí arriba, bueno, acá en la parte alta del DF y a lo mejor incluso aquí, pues Japón es muy húmedo, mucha temperatura. Sí, bueno, al menos ahí donde estuvieron jugando, porque se miraban ahí los que jugaban, no sé, por ejemplo, voleibol, eso de playa. Entonces, sudaban, pero en cantidad. Yo vi unos cuantos juegos de ahí, de los de playa. Vi que estaba jugando Japón contra República Dominicana, béisbol.
Y pues ahí les llovió y luego los dejaba un ratito y les volvía a llover, y ya en fin. Entonces es un clima pues húmedo y lluvioso y de muchas cosas. Y claro, el uso horario son como 11 12 horas, una cosa de esas, de diferencia, o un poquito más. Entonces imagínense, las personas que se tienen que ir allá, precisamente por ejemplo para juegos, se tienen que acostumbrar. Y si yendo bien, descansados y todo eso, pues luego no les va bien en un partido, quien sea, no nada más de México. Tienen que ir al 100, ¿sí? ¿Cómo ven? ¿Más preguntas? Sí contesté a tu pregunta, Marco. Sí, profe, todo bien, todo bien. Gracias, profe. ¿Más preguntas, jóvenes? Yo sí, profe, tengo unas preguntas. A ver. Bueno, vi algunas, estaba leyendo y se me hizo un poco preocupante porque decía que las muestras, ya, perdón, decía que Ujú, los estudios se hicieron en un pequeño grupo de personas y y creo que a mí se me hace un poco preocupante cómo sacar artículos, pues, afirmando cosas con tan pocos o con tan poca gente o métodos probados en eso, ¿no? Bueno, mi ujú. pregunta es, ¿cuántas o a qué se refiere con cuántas personas es eso? ¿De cuánto es la cantidad de personas con la que se hace esos estudios? Ah, ¿cómo cuáles? ¿Cuáles estudios? Creo que, por ejemplo, decía uno de acupuntura, decía la Ajá. acupuntura que hizo con poquitas personas y esas poquitas salieron, como satisfactoria al, este, al método, ¿no? Ujú. Pero, o sea, ¿qué es tan poquito? O sea, ¿qué son, bueno, qué son pocas personas? Mira, bueno, ya un estudio, ya un poquito por experiencia, si uno dice, bueno, vamos a ver, no vamos a, bueno, vamos a ponerle nada más no personas que uno conozca ahí. Por ejemplo, que dice el diabetes. Los que ponen los imanes, o sea, los terapia de imanes, aseguran que, pues el cuerpo se pone en guardia y todo eso, y que el mismo cuerpo se alivia, ¿sí? Hace lo propio para aliviarse. Entonces uno diría, bueno, simplemente con que una sola persona vaya, esté prácticamente demostrado y todas esas cosas que tiene diabetes, nosotros sabemos que el diabetes no se alivia. Aquí en Latinoamérica y todo eso. Yo estoy investigando algo de eso y, por ejemplo, en Israel y en otros lugares, el diabetes no es un problema. Allá van y se compran como si fuera paracetamol, una cosa de esas y santo remedio, ¿sí? Es lo que se dice, ¿eh? Yo nunca he ido a Israel ni nada de esas cosas. Entonces, si uno sabe que una enfermedad no se cura y de repente alguien le dice, ¿qué crees? Ya fui, me puse los imanes y ya, mi cuerpo ya se curó. Pues puede uno decir muchas cosas, pero el área desde la parte médica y los vecinos y todo dicen, no es cierto. En alguna parte hubo un error. ¿A qué laboratorios fuiste? De que fuiste para que te hicieran un análisis y a lo mejor te dijeron que no era, o sea, te dieron un diagnóstico que no era. Ya cuando le dices, fui, bueno, a lo mejor uno no tan creíble, pero es bueno, es el salud digna. Ah, fui a otro laboratorio y tal. Ah, fui a dos, tres laboratorios. Entonces dices, no, pues no es así como que alguna química o químico y le haya aplastado teclas ahí diferentes al equipo y haya dado un resultado, ¿sí? Entonces, ya cuando él fue y todo eso, tiene que haber documentación, o sea, bien documentado, todo eso. Pero aún así dice, bueno, uno a lo mejor fue fortuito, vayan ustedes a saber. Fue un milagro, ¿sí? Algo que, bueno, uno está acostumbrado que cuando
algo es no imposible, pero difícil de que se pueda curar a alguien con algo de alguna enfermedad, pues uno le atribuye en gran medida pues al milagro. Pero si nosotros tenemos 10 personas, por ejemplo, diabéticas comprobadas, y se les empieza a dar terapia de imanes, y de esos 10, pónganle que 3 su cuerpo ya se haya recuperado, ya no tiene diabetes. Entonces empieza uno a voltear y dice, a ver, algo aquí, algo anda bien, ¿no? O dirían los médicos, algo anda mal, porque se está aliviando, si yo no quiero que se alivie. Si se me van a ir 3 clientes de comprar todo lo relacionado a la enfermedad esta del diabetes. ¿Sí? Entonces, pero tiene que haber una documentación, tiene que haber y sí, si es una sola persona, pues dice, tendría que verse y todo eso. Ahora, si van de la misma clínica, llevaron los mismos, todo eso, entonces como que algo también se ve un poquito tendencioso. Pero si uno va, no sé, en algún lugar, o viene, digamos aquí Querétaro, uno de varios seguros, digamos. No sé, 3 de diferentes seguros, otro viene de León, otro viene de Cuernavaca. El caso es de que de diferentes seguros, diferentes lugares donde se hicieron los análisis. Y entonces dice, pues, ¿y cuántas veces te has hecho análisis? No, pues muchas, donde ya está declarado que tengo azúcar. O sea, tengo la glucemia está alta, o sea, tiene diabetes, vaya. Y entonces ya cuando se dan esas terapias y que ven mejorías, incluso pues que la persona se alivia, entonces, caramba. Claro, si eso se publica y todo lo demás, pues al menos la experiencia que se dice del médico Isaac Goitz, pues no es buena, porque no, el área médica no le gusta, no le conviene, no quiere que pues esos hallazgos se publiquen, porque pues ya no les conviene al área médica. Simplemente alguien de ustedes tiene planeado salir del país, por ejemplo, ir a Estados Unidos. O vaya, ¿han escuchado algo sobre la vacuna esta de CanSino? Que los que hemos sido vacunados con CanSino no nos dan acceso o no podemos entrar a Estados Unidos. ¿Cómo ven? Está reconocido, ¿no? Mande. Habla por todos. Por ejemplo, Estados Unidos. ¿Cuál es cómo se llama, la casa comercial o la farmacéutica de Estados Unidos? ¿Cuál de esas que mencionaste es de Estados Unidos? La Pfizer. ¿Y cuál es la vacuna que los estadounidenses aceptan para entrar a Estados Unidos? La Pfizer. ¿No se ve muy tendencioso eso? Por supuesto. Entonces, si aquí en la UAC nosotros ya tuviésemos bien la vacuna, ya se estuviera comercializando y todo eso, y eso se generaría, o sea, se generaría por todos los brazos y todas esas cosas a nivel nacional, y dices, bueno, vienen estadounidenses, ¿cuál sería
la vacuna que nosotros estuviéramos autorizando de entrar aquí a México. Esa mera. Yo lo veo de esa forma. A lo mejor, como le digo, soy muy mal pensado, pero a mí se me hace muy tendencioso eso, ¿eh? Es que creo que muchas de las vacunas no tienen los estudios necesarios o las pruebas necesarias para pasar. Es más que eso. Ajá. Entonces, no es como que sea la Pfizer porque es de Estados Unidos, sino porque pasó pruebas, según yo, por algunas pruebas rigurosas también. Por ejemplo, Ajá. la AstraZeneca, cómo se la Y- conocen, porque tienen suficientes pruebas con cuales van a argumentar que sí están sirviendo. Y las demás tienen pruebas, pero es lo que decía, son poquitas pruebas que no son suficientes para argumentar que sí funciona. O tienen efectos secundarios un poco más agravantes que las que tenemos ahorita. Ajá. Muy bien. Emilio. Bueno, quisiera, no sé, decir que más que eso, entiendo que puede fomentar la desconfianza que no tenga tantos estudios, pero claro, sería más seguro si todavía se estuvieran haciendo pruebas clínicas, si todavía estuvieran haciendo exámenes, etcétera, pero también la presión social de cuánta gente estaría que, cómo no han podido sacar una vacuna, cómo no, ya cuánta gente se ha muerto, etcétera, etcétera. Aquí lo que estaba analizando es lo que había dicho Albert Einstein en las cartas a Freud, que dice, bueno, él lo hablaba más con el gobierno, que el gobierno o la ONU, que no sirve de nada, no debería estar sujeto a ningún tipo de influencia política dentro del mundo, tendría que estar fuera. Así que podríamos decir lo mismo con la salud. La salud no debe de estar al servicio de la política, ni la política influir en la salud. Ujú. Como que debemos de llegar a ese tipo de utopía donde no sea un puesto de gobierno la salud y sea más como algo autónomo que la gente pues lo haga de manera voluntaria. Ujú. Sí, así es. Bueno, es Ahora, eso. sí, sí, adelante. No, sí, solo era eso. Ujú. Ahora, ¿qué pasa? Qué organismos y en dónde están los que autorizan y dicen que sí está bien y que le falta esto, le falta lo otro a esas pruebas, por ejemplo, de la Pfizer? Pues está la FDA o aquí está ¿cómo se llama? OMS. La OMS y aquí en México está ay, no me acuerdo cómo se llama, pero en Shark Tank lo dicen mucho, hablan de que si ya lo avaló la COFEPRIS, exacto. La COFEPRIS. Bueno, aquí voy. La OMS, ¿en dónde están las oficinas o de dónde lo comandan? No sé si me explico. ¿Mande? De Estados Unidos. ¿Saben quiénes son los directivos de la OMS, que es Organización Mundial de la Salud? ¿Saben quiénes son los que son los directivos ahí? En principio son dos familias, ¿cómo se llama? Empresarias de estadounidenses, por supuesto. La segunda más fuerte que está ahí son los Rockefeller. La otra, la principal, no recuerdo ahorita el apellido, pero es de una descendencia o de diabolengo de banqueros de Estados Unidos. A mí no se me hace ya tan, ¿cómo se llama? Tan altruista o tan legítimo o algo así. ¿Sí? O sea, yo veo muy tendencioso muchas cosas de esas. Hay hay un video que eso es real y todo eso. Eso que le estoy mencionando, yo supongo que también es real. En Estados Unidos, en 1994 más o menos, ya sacaron en operación un tipo de automóvil
y ese automóvil se le llamó el EV1. Era totalmente eléctrico y entonces ese nunca se vendió, se rentaba, pero las personas que rentaron esos vehículos hasta la fecha lo añoran muchísimo. Ese pues no tenés que echarle gasolina, no tenés que hacerle servicios, o sea, eran servicios mínimos. Por ejemplo, ponerle grasita en donde van las rótulas, donde van estos valeros y cosas de esas, ¿sí? Para su época dicen que fue un auto futurista totalmente. Hay una organización en Estados Unidos, no recuerdo ahorita cómo se llama, que se está encargada de velar porque las máquinas automotoras contaminen lo menos posible, ¿sí? Por ejemplo, de combustión interna, dices, pues estos están contaminando mucho, pues ahí va sanciones y bueno, cosas esas. ¿Saben por qué sancionaron a la General Motor Company? Que fueron los que desarrollaron ese auto, el EV1. No inventando, No sé, se pudieron inventar como que estaba creando monopolio o cosas así, ¿no? Pues una parte, pero lo más inconcebible es que sancionaron a la General Motor Company porque estos autos no contaminaban. ¿Pueden creer ustedes eso? Tanto así que, bueno, ese salió como un decreto presidencial de acá de California, donde la contaminación estaba creciendo a pasos agigantados, y entonces General Motor Company se dio a la tarea de desarrollar un auto que no contaminara. Y entonces, pues lo sacaron ahí y lo rentaban y todo eso. Y seguramente empezaron a recibir muchas presiones y demás, de tal suerte que para el 2003, ¿sí? Recogieron todos los autos, ¿sí? Creo que nada más sobreviven, no recuerdo si son como 47 de 1200, 1300 que se fabricaron. Esos sobreviven porque fueron donados a museos, pero solo uno de ellos está funcional. Y eso porque está en el Museo Smithsoniano, que la política de este museo es no aceptar ningún, por ejemplo, vehículo o lo que sea que no funcione. Pero tuvieron que firmar cartas o alguna carta o cartas seguramente, donde no iban a levantar el capó de ese auto y mucho menos encenderlo. ¿Sí? Entonces en el 2003 lo que pasó ahí es de que recogieron todos los autos, los que no los pusieron, los colocaron en algún museo, o sea, a partir o después de los 47, por allí estos vehículos, todos fueron destruidos. O sea, que ahorita lo que sale, que el híbrido, que el Tesla y que no sé cuántas cosas, ya hubo un auto que ni siquiera era híbrido, era totalmente eléctrico. ¿Por qué se deshicieron de él? Ahí mencionan en esa parte que los gobiernos obligan a las armadoras a que después del modelo del auto, que por ejemplo fuera del 90, ¿sí? Tener refacciones 10 años más para esos autos, ¿sí? Refacciones mecánicas y todo eso. ¿Qué pasa con la parte del petróleo? Pues hay muchísimas cosas. Hay empaques, hay gasolina, hay aceites, aceite de motor, aceite hidráulico para la dirección, ¿sí? Aceite, creo que le llaman SAE 15, algo así, para la transmisión. No, esa creo que debe ser para el diferencial,
Hay otro aceite, bueno, transmisiones hidráulicas y transmisiones estándar, que es ligeramente diferente al aceite de motor, ¿sí? Grasas, que es grafitada, que no sé cuántas cosas. Entonces, imagínense, de repente General Motor Company dice, bueno, pues este me está dando muy buen resultado y empieza a fabricar a más no poder. Y entonces todo ese montón, ¿no? Esa cantidades enormes de refacciones, pues incluso sacarlos del mercado, esos autos, porque contaminan. ¿Estará dispuesto estas mega empresas armadoras de autos en perder eso? Claro que no. Yo les puedo garantizar que no es así. Y así como eso, uno puede desistir o puede limitarse a no comprarse un auto, pero ¿quién se puede resistir y vivir con una enfermedad, incluso no vivir? Pues allí, uno quiera o no, hace uno hasta lo imposible por, por curarse o por curar a alguien de la familia y todo eso. O sea, ahí ya no hay así como que parte de la alternativa. Sí he conocido por ahí casos donde hay personas que prefieren de que su ser querido se vaya en vez de comprar ahí incluso mejorales ahí o paracetamol, pero la mayoría no, ¿sí? Los autos son muy necesarios, pero los medicamentos son prioritarios, que es de lo que estamos hablando. Entonces, yo veo mucha mano negra inmiscuida en todo esto y la medicina no es la excepción. ¿Alguien sabe de qué es el TLC? ¿O qué fue? El Tratado de Libre Comercio. Ajá, ¿y eso para qué se servía o qué ondas con ello? Ese es el Tratado de Estados Unidos, Canadá y México, ¿no? Que se renovó ahorita, bueno, antes de que saliera Peña Nieto. Ajá. ¿Y eso para qué era? ¿Qué beneficios tiene esa cosa? Pues es de los más grandes tratados en el mundo. Entonces, pues beneficia económicamente a las partes que están dentro, ya sea por las restricciones o póngale reglas del juego que se ponen. Por ejemplo, también creo que México está en uno que es con América Latina, pero pues creo que ese no entró tanto. Y ahorita quieren hacer uno donde sí entren todos y pues es para beneficio mutuo, ¿no? Ajá. Sí, bueno, eso es como que lo que sí. Ujú. Pues eso en realidad a quien beneficia es Estados Unidos, más que a Canadá y mucho más que aquí México. ¿Saben qué empresa no está dentro o nunca estuvo dentro de este tratado? Porque en el momento de que esté en ese tratado, pues limita los precios, limita importaciones, exportaciones, el comercio en gran medida y todo eso. La farmacéutica, jóvenes, esa no ha estado, sino llévenselo, no de tarea, llévenselo ahí como que una inquietud, búsquenlo a ver si ha estado en el Tratado de Libre Comercio. Hay un suplemento, no sé qué se le puede llamar, se le llama cannabidiol o CBD. Eso es un extracto que se saca de unas hierbas, de unas plantas, que el que tiene más se llama cáñamo. Es el mismo que se hace el hilo de cáñamo. Y la marihuana tiene una cantidad, no como el cáñamo. Y entonces eso se supone que tiene muchos beneficios, ese mentado cannabidiol. No es un fármaco, no es adictivo, vaya, ¿sí? La marihuana tiene una parte que le llaman THC, que es la parte que es adictiva.
Entonces el CBD o el cannabidiol no tiene nada de eso. Yo por ahí vi hace poco un documental donde una señora, pues su diabetes estaba muy elevado, ¿sí? Muy, pues complicado. Y entonces una de sus nietas, le estaban proporcionando gotitas de cementado cannabidiol porque sufría de estos, ¿cómo se llaman? Como tipo epilepsia o cosas de esos ataques. Y no sé de dónde encontró la señora que era benéfico también para la diabetes, ¿sí? La limitaba y todo eso. Incluso dicen que pues eso prácticamente te alivia. Y entonces ella empezó a tomarlas. Y cuando quiso ella importar ese mentado cannabidiol, ¿sí? La COFEPRIS se puso rebelde y todavía hasta hace unos cuantos años prácticamente prohibía que la COFEPRIS prohibía que se importara ese mentado cannabidiol. Con la única forma que se podía importar era para quitar los dolores que daban en los pies y no sé en cuántas partes por efectos del diabetes. Pero para diabetes no te lo, o no lo permitían. Si no es adictivo, ¿por qué no permiten? Ahí está otro ejemplo. Y como eso hay muchos jóvenes. No puedes importar tal cosa, esto, otro, aquello. ¿Por qué? Porque le pegas muchísimo a esa economía. Y como les digo, yo soy muy mal pensado y a lo mejor hasta en las bebidas, en medicamentos y en otras cosas, pues vienen algo que degrada o degenera el organismo, pues para que sea susceptible a tener algún tipo de enfermedad, como esta, como la del diabetes. ¿Sí? El Parkinson, al parecer, no tiene, no el Parkinson, ¿cómo se llama el otro? Sí, creo que el Parkinson. Porque hay otro alemán que es el Alzheimer, ¿no? O sea, el Parkinson. Son movimientos esos involuntarios de las extremidades. Entonces las personas que tienen Parkinson, pues no pueden traer una taza o, no sé, en la mano se le cae. Y han dicho en estos, ¿cómo se llaman? En programas así documentados, donde se le dan unas gotitas y la persona empieza a tener casi de inmediato, unos cuantos minutos, mejoría al respecto. Y al parecer no hay medicamentos. Estaba viendo hace unos 3, 4 días, y bueno, ahorita qué bueno que me acordé. Vi en Netflix, hay una serie, son documentales, series y documentales. Una que dice hongos mágicos o algo de eso. Por ahí no recuerdo el tipo de hongo, porque hay una cantidad impresionante de hongos que al parecer tiene beneficios del Alzheimer, o en eso me parece. Y entre otras muchas enfermedades que pueden pues contribuir. Uno de ellos es la penicilina, es un ejemplo de hongo. Y eso sí está muy, muy difundido. Pero como eso hay unas cantidades enormes hay hongos alucinógenos, hay hongos venenosos, otros dicen que curan el hambre. Bueno, quitan el hambre, ¿no? No la curan, porque esa nunca se cura, ¿no? Sirven para alimentarse, otros ni acercarse a ellos. O sea, es una gama enorme incluso lo que a mí me pareció muy, muy sorprendente, que en los bosques, en la parte bajo la tierra, hay comunicaciones entre árboles por medio de los hongos. Y entre los árboles reconocen a su descendencia. Yo les recomiendo, ahorita creo que se llama hongos, algo así de hongos mágicos, una cosa esa. Denle una revisadita. Bueno, véanlo, los que tengan por ahí en Netflix. Se ve sorprendente, ¿eh?
Yo nunca lo había visto y tampoco no es difundido. O sea, se llegan a comunicar y a mí me pareció así como que reconoce el árbol, así un árbol enorme, pues que no sé, las plantas, no sé dónde, ahí son sus hijos. Sí, de la semilla que ese mismo árbol produjo, pues nació allá. Y cuando hay algo así que los está atacando, el árbol grande, o sea, los que engendraron aquel, lo ayudan. Eso a veces ni nosotros lo hacemos, pero los árboles sí. Es lo que dicen, ¿eh? Yo no me he metido más a esos menesteres. Y sí, así como eso, pues dicen que el revisar y el sacar extractos de hongos puede ser la cura de muchas cosas pues, actuales y en el futuro. Y eso los tenemos en abundancia, ¿sí? Yo lo que normalmente conocía eran los champiñones y otro que otro hongo que lo ve uno ahí en estas árboles de la parte muerta y todo, sí, ahí los dejas, lejecitos. Muy bien. Entonces, hay mucho, mucho que explorar ahí al respecto. ¿Más comentarios, niños? Como que esto, bueno, en la secundaria, Ajá, en Historia de México, mi maestra era muy buena y decía que cuando llegaron los españoles y empezaron a hacer su despapalle, sí. quemaron todo lo que había de medicina aquí en México. Ujú. Y ahí había tal vez innumerables curas que eran naturales, que no, que, o sea, entiendo el principio de la farmacéutica, ¿no? Tal vez para poder tener el comprimido de tal medicamento necesitarías comer grandes cantidades o no es muy probable que lo consigas, etcétera, y tal vez por eso se hace el comprimido ya de la fórmula en sí. Pero Ujú. también entiendo que, como dice en el video que vimos, que hay placebos de distintos medicamentos que no sirven para nada y solo los recetan. Así Sí, que así es. pues es como que, no sé, la salud es un muy buen negocio, pero necesitas como que ver en qué la aplicas. Entiendo cuál es, no sé, el fin justifica los medios, tal vez, el bien común es mejor, pero, no sé, como que tu ética debe de ser muy flexible en ese aspecto. Sí. Ahí en este caso tendría que ser inflexible. La ética es ética. Pero cuando alguien mueve pues intereses, ahí es flexible y esa parte es la que no, pues no es bueno, ¿sí? Las revueltas y los levantamientos y todo eso, San Cristóbal de las Casas y toda esa parte ahí de la Sierra Lacandona, ¿saben por qué es eso? No, El EZLN, no sé cómo le llamaban ese movimiento que se alzaba o se alzó un buen tiempo, incluso hasta cuando estaba Fox, que allí fumaron la pipa de la paz y no sé qué rollo. Dicen, no es, bueno, son comentarios y todo eso que lo que se comenta de ahí es que es porque pues las malas condiciones de los lacandones y pues los nativos de ahí, ¿sí? Mucha gente, incluyéndome, yo estoy convencido de que lo que menos les interesa a toda a la humanidad, digamos, es a los lacandones. No interesa. Ahí lo que me dijo hace muchos años un compañero que anduvo en ese tipo de movimientos, porque él anduvo en Michoacán y luego después estuvo a punto de irse allá a la Sierra Lacandona y andar en esos menesteres. Pero ya cuando él después supo en qué consistía, es de que esa Sierra Lacandona es realmente rica, precisamente en cuestiones herbolarias.
Y el comandante Marcos no era una persona, sino como un tipo concepto de persona. O sea, me queda claro que pues ahí los lacandones pueden ser muy inteligentes y todo eso, pero el Marcos de repente aparecía con ojos azules y barbado y hablando 5 idiomas y cosas de esas. ¿Es creíble? Tal vez los lacandones puedan aprender no nada más 5, sino más idiomas, por supuesto. Pero cambiarse el color de su piel y el color de sus ojos, no lo creo. Eso sí, me pueden disculpar mucho, pero no lo creo. Entonces, incluso por ahí se mencionaba así que allí en ese lugar incluso había yacimientos de uranio. Y donde hay yacimientos de uranio, hay muchos intereses ahí de por medio. Nada más con eso. No tengo documentación ni nada que se le parezca, y aunque se tuviera, pues no puede uno ponerse con Sansón a las patadas. Entonces, pues quién sabe y qué. Pero de que le interese al gobierno o a estos organismos las condiciones en las que se desarrollan y viven los indios lacandones, bueno, las etnias lacandonas no lo creo. Eso no es cierto. Si no, estarían en otros lugares también donde también hay dificultades muy fuertes. Entonces, yo me voy más por muchísimos intereses ahí. Bueno, muy bien. Déjenme paso lista y continuamos. Víctor. Presente, profe. Perfecto. Miriam. Presente. Excelente. Edgar. Presente, profe. Excelente. Josafat. Presente, profe. Perfecto. Marco. Aquí Presente, está. profe. Ajá. Fer. Presente, profe. Ajá. Adrián. Aquí estás. Presente. Ujú. Emilio también. Mike. Miram. Presente, profe. Perfecto. Portos también está. Mike. Ajá. ¿Ya se dio de baja o qué pasó con él? Órale. José Miguel Quirós. Esmeralda. Presente, profe. Perfecto. Denise. Muy bien. Ya te vi, Denise. Seguro que tienes por ahí dificultades con tu audio. Tere. Profe, ella se vacunó ayer y ahorita se siente muy mal. Me dijo que si le podía avisar, por favor. Bueno, muchas gracias. Que me avisen ahí. Si tiene ese efecto, niños, esa mentada vacuna. Bueno, la esperanza de que mejoremos. Muy bien. Nayeli. Presente. Perfecto. Isaac. Presente. Excelente. Entonces aquí nos falta, me dicen que, bueno, José Miguel no ha venido. Mike, que a lo mejor, bueno, ya se dio de baja. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Revisaron un poco más sobre el artículo ese que estábamos tratando. Por ahí, bueno, de hecho empezamos la conversación ahí, la charla con la cuestión de la regeneración ósea, ¿verdad? Sí, profe, lo que noté que es que pues
Es un como condensado de distintos estudios, ¿no? Porque vienen hasta el final, son como 4 hojas de referencias, 3, 4 hojas. Ajá, sí, así es. Y solo te da, bueno, lo estuve subrayando y te da parafraseado el principio físico que se está utilizando para poder hacerlo y el estudio que se realizó, ya sea por medio de un estudio probabilístico, ¿no? Un estudio clínico de cómo se aplicó, ya sea al azar, ya sea que se les dio algunos placebo, ya sea que se separó distinto tipo de personas con características, etcétera. Y era lo que estaba viendo, que no es como un documento que traiga así explicado parte por parte cómo, pero las referencias que vienen, luego estuve viendo algunas, y son más extensos esos Sí, documentos. ya son estudios científicos, por eso, bueno, una de las cosas también, ese me gustó como tal, porque en realidad no te trae una referencia el artículo fulano, pero dice, no sé, Juan tal, y ahí te dice, entonces uno busca eso y ahí seguro que trae 1, 2 o más artículos científicos por ese autor. Sí, aquí bueno, además de las aplicaciones que tiene, lo interesante o lo que veo que es en lo que más se concentra el documento es en exhibir qué es esto de los campos, bueno, del biomagnetismo y la controversia que se tiene, porque pues sí, veo que tiene distintas cosas, pero pues dice que no son efectivos y se basan en aplicaciones, bueno, tienen argumentos en contra los que no están a favor, como Ajá. que no son efectivos y se basan en aplicaciones erróneas de los principios físicos. Ujú. O sea, tiene muchos como que argumentos para decir, aquí está la información, te dejamos todas las referencias para que los busques, Ajá. pero pues es como que para dar a conocer y me gustó mucho esa parte, se enfoca más en la controversia. Sí, para que uno forme su propio criterio después de haber investigado los elementos, ¿no? Perfecto. Y pues ahí, si se fijan, son 8 áreas del conocimiento que, bueno, la parte médica y esos, imaginémonos cuántas y cuántas tipos de enfermedades se han o se generan respecto de ello. Simplemente, pues se ve lo de que se mejora el sistema inmunológico. Si uno tiene un sistema inmunológico muy bueno, pues serían pocas las enfermedades que lo ataquen a uno, pero se defiende muchísimo. La parte ósea, pues a menos de que uno sea un pulpo o una guamala, una cosa de esas, porque pues nuestra conformación es tenemos huesos, ¿sí? Y así como eso hay mucho, mucho que sacarle, primero, sin saber nada de esto, cómo era, y ahorita ya lo empezamos a dilucidar, o empezamos a entender, o empezamos a saber que existe, ¿sí? Y con eso, pues, uno dice, ay, caramba, pues sí, así es. Muy bien, más, preguntas, comentarios. A ver. Ajá, ajá. Yo creo que algunas cosas son relativamente fortuitas y otras, mira, cuando tú estás investigando algo, buscas por muchos medios, dices, bueno, yo estoy investigando esta línea, pero esta línea, alguien más ya la ha tocado, ya la ha revisado y empiezas a buscarle, buscarle. Hay veces que dices, bueno, es como, ¿cómo le llaman? Que cuando uno desarrolla algo en específico y está en ese medio, pues a lo mejor se le nubla a uno la visión
para otras alternativas. Pero dices, bueno, estamos en el área biomédica. ¿Qué pasa si vamos revisando esta misma área como sensores, como todo eso, pero en la parte óptica? Y entonces, quien mantiene la mente abierta, pues puedes encontrar cosas que no lo podrías hacer con otro tipo de metodología. O por medio de, no sé, por ejemplo, campos eléctricos o algo así. Una de las cosas que a mí me queda claro es, por ejemplo, utilizar campos electromagnéticos, es porque nosotros tenemos mucha electricidad, o sea, funcionamos con electricidad. Y donde hay electricidad hay magnetismo. O sea, la electricidad genera campos magnéticos, campos eléctricos, y por ende los campos eléctricos nunca vienen solos, siempre vienen con campos magnéticos y viceversa, se van autorregenerando entre ellos. Campo electromagnético en términos muy, muy generales. Y si se tiene eso, dice, oye, ¿y si le probamos de esta manera? Entonces, yo pienso que por ahí fue. No sé cuándo haya sucedido, no me he metido mucho a ver cuándo fue eso. Pero yo pienso que por ahí fue esa parte. Me dan unos 5 minutitos, ahorita vuelvo. De hecho, de ese artículo yo no lo he encontrado en inglés, porque seguro que su fuente es en inglés. Ya ven que por ahí dice figura 1 y pues no hay ninguna figura 2 y tampoco. Entonces no lo he localizado para ver la primer fuente ahí de este documento. Ahí si ustedes lo encuentran, pues qué bien, ¿no? Para poderle echar un ojito ahí bien ahí pues como es. Déjeme abro ese documento. Isaac, ¿qué te quedó de la lectura de estimulación nerviosa de este artículo? Ya voy, profe, ya voy. Muy bien. De lo que tú leíste. Ujú. Pues más que nada se me hizo como curioso. Y, o sea, creo que al final todo tiene que ver con lo que llevamos comentando desde hace un rato, lo que tiene que ver con las frecuencias. Pues, o sea, lo que se me hace como bien curioso, pues es que al final de cuentas, pues se va a lo más fundamental, ¿no? Que es que pues nuestro sistema nervioso es un circuito eléctrico. Y
Y el hecho de que se pueda, estoy tratando de abrir el archivo, pero ahorita estaba combinando unos documentos aquí con el PDF y no, se trabó mi compu bien feo. Pero bueno, no, no veo nada. A ver, permítame tantito, profe, estoy teniendo problemas técnicos acá. Bueno, en lo que mi compañero, Sí, adelante. este fin de semana vi una película, profe, no sé si entre con biomagnetismo, A ver, tú dime. pero es la de El secreto de Adeline. O sea, es drama, ¿verdad? Pero pues habla de que pues sufre un accidente automovilístico y le da hipotermia para posteriormente, creo que no sé si era un rayo, pero es electricidad y provoca que sus células ya no envejezcan o se sigan generando y provoca pues el concepto de la inmortalidad, ¿no? Órale. Sus células se siguen regenerando y no sé si eso como que llega, o sea, yo le veo como relación, ¿no? Digamos, es lo que la electricidad puede provocar en las células, no sé, yo lo veo como que le reinicia el Windows a las células, ¿no? Y hace que ya no se degraden con el tiempo, que sigan regenerándose común. Sí, yo vi hace unas poquitas semanas, creo que sí, unos meses, no es mucho. Un tipo de organismo que vive en el mar, que al parecer es un organismo inmortal. Y de lo que uno sabe normalmente, de lo que hay aquí en tierra, pues el ciclo de vida es esa, nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse y pues morir. Pues esa es como una alga o no sé qué, no me acuerdo qué es. O sea, no muere. O sea, sus células siempre están regenerándose y de forma, digamos, casi infinita. Ese ciclo de vida, pues nosotros lo hemos relacionado de esa forma, decir, bueno, el ciclo es porque es el que conocemos. Entonces, he sabido de personas que han sufrido algún trauma o algo así, por ejemplo, un rayo o algo, descargas así, que se les alteran otras funciones cerebrales. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno. Sí, adelante. Sí, profe, perdón, es que ya vi cuál era mi problema. Pues más que nada, a mí lo que se me hace como curioso, pues es la estimulación eléctrica transcutánea, y más que nada lo cerebral. Pues esto lo vi por cómo eran los tratamientos antes, ¿no? De que, por ejemplo, en cuestión de la psiquiatría, pues usaba mucho lo que es el electroshock, que desde esos tiempos, pues ya se sabía de que algo tenía que ver en el cerebro, pero por las aplicaciones, las maneras o los medios por lo que se hacían, pues eran un poco excesivas, ¿no? De que si querían arreglar algún fallo cerebral, pues podían llegar al extremo de que hacer una lobotomía. Era así como que, órale, qué invasivo. Y la que más me llamó la atención de todas las que vi, pues era una que era
¿cómo se llamaba? La estimulación neuromagnética. Neuromagnética, ¿sí? Sí, 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 sí. Entonces, o sea, lo que me llama mucho la atención es cómo es no invasivo, o sea, prácticamente pues son electrodos, ¿no? Que se pegan Ajá, ahí a la piel sí. y pues ya puede hacer diagnósticos a través de medir los pulsos cerebrales. De hecho, Ajá, aquí en la UNAM, en el campus Juriquilla, sí. no me acuerdo bien el nombre de la unidad, pero creo que es algo así como biomecánico, no. Bueno, el punto es que ahí luego es más económico irte a hacer una resonancia magnética porque tienen ahí todos los equipos. Entonces, no recuerdo, a ver, ¿cómo se llamaba esta cosa aquí del UNAM? Ahí voy. UNAM Campus Juriquilla. Ok. Unidad. Ah, sí, pues esa es la unidad de resonancia magnética de la UNAM. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, pues ese es el que me llamó más la atención. O sea, justamente cómo son tratamientos no invasivos y más que nada, pues pues por todo el trasfondo que se tiene, ¿no? Y en especial creo que ese es uno de los temas que vamos a tomar, que vamos a exponer nuestro equipo, Ajá, que es la resonancia magnética. Pues cómo, pues cómo nos meten en un aparato de ese tamaño y se puede saber tanto de lo que pasa dentro de nuestro cuerpo, ¿no? sí. Y al final, pues se me hacía como bien curioso un mito que pasó vamos a regresar a lo de la vacuna, de que decían, no, es que se te manta la sangre cuando te vacunan, así, de que bueno, esas pueden ser como exageraciones, ¿no? Ajá, O que al final, pues sí, tiene mucho que ver. La otra que también como que se me quedó mucho, pues muy, muy grabada, pues fue la terapia de emisión de baja energía. ajá. Cómo te ayuda a tratar el insomnio, ¿no? Mm. Que como lo platicamos hace rato, los ciclos circadianos pues son de las cosas más importantes que tenemos. De hecho, ha habido varios experimentos que se dieron durante la Guerra Fría y la Segunda Guerra Mundial, que lo que querían ver era pues todo lo que pasaba si una persona dejaba de dormir y justamente cómo en países nórdicos o en países donde pues los ciclos, ¿cómo se llama esto? Pues los ciclos pues que hay mucha luz la mayor parte del día y que en Ajá, realidad cuando a una persona se le priva del sueño, pues puede tener afecciones hasta neurológicas, ¿no? sí. Entonces, no me acuerdo qué era lo que se tiene que suplementar, por ejemplo, en Suecia, creo que es yodo, este, porque pues resulta que hasta pues el no dormir pues puede influenciar en el temperamento de una persona, ¿no? Entonces resulta que el trasfondo histórico de todas esas culturas nórdicas, pues es por los ciclos de sueño. Ujú. Y, y pues Y la cómo, falta de sol. ¿mande? Y la falta de sol. Exactamente. Entonces, pues justamente se me hace muy curioso que usando la estimulación neuroeléctrica, pues se pueda tratar eso. Y estaba viendo que estaba como chistoso porque era poner un electrodo en la boca del paciente. Entonces, pues no sé, eso fue lo que más me llamó la atención a mí. Ajá. Entonces uno en muchas cosas no le da la importancia por desconocimiento, seguramente. No es porque uno quiera hacerlo. Así como, por ejemplo, a mí me pasó hace ya algún tiempo de un accidente. No fue muy grave ni nada de eso, pero llegó la policía, fue en León. Llegó la policía y como no había sangre, no había delito que perseguir. El auto se subió a la banqueta, hizo lo que le dio su mucha gana y todo eso. Se me puso morada una pierna donde me dio el golpe y todo eso. Y como no había sangre, no había delito que perseguir. Esa es la indiorancia de la gente que tiene uno ahí de polizontes.
Entonces, así como eso, bueno, hay ignorancia en muchas otras cosas. Uno podría tener, no sé, por ejemplo, como los hongos, la cura al alcance de nuestras manos, de nuestros pies, de muchas cosas, pero pues no lo conocemos, ¿sí? Simplemente lo que yo les he comentado, el decirle una palabra a alguien que uno lo toma como un aliciente, un aliento, cambia mucho su estado de ánimo. Y es una simple palabra, no tiene uno que tomar nada, ni oler, ni consumir, ni nada que se le parezca. No es una droga, pero a veces las palabras y todo eso funcionan o reaccionan en nuestro cuerpo que hacen algo de eso. Nosotros tenemos nuestras propias drogas, nuestros propios, ¿cómo le llaman? Anestesia y muchas cosas, pero las desconocemos. A mí se me ha hecho muy curioso, complicado de entender y todo eso. ¿Cómo es posible que con una sola palabra uno o nos dé mucho ánimo o vaya al fondo ese ánimo? ¿Sí? Eso de la palabra, no sé, por ejemplo, tonto, que se acostumbra mucho en las familias, se, se utilice tanto que yo he escuchado a muchas personas que ellos mismos, es que soy un tonto. Entonces ya lo trae así como tal. ¿Quién dijo eso? Pues aunque sea una persona muy sabia, no tiene el derecho de decirle a nadie en eso, ¿sí? Eso luego lo utilizamos para hacer sentir mal a las personas. Y sobre todo eso se usa en las familias, en el hermano, más chico, mayor, el intermedio, quien sea. ¿Por qué? Porque hizo algo que me hizo enojar, o yo me hice enojar por esa cosa y le digo cosas. Y eso, a menos de que a uno lo agarraran de una mano o lo agarraran del cuello, le di una sacudida para que moléstate. Y eso, inclusive así, ni siquiera si uno tiene el poder de decisión, decir, no me voy a molestar. Oye, que le diste un golpe, sí, pero no me molesté. Estuve totalmente ecuánime y se siente uno que sí, por ejemplo, si fue así. Digo, no, la idea no es ir a golpear a nadie, ni mucho menos, pero puede hacer eso. Es que me hizo enojar. No es cierto. Te dijo algo que tú te permitiste enojar por alguna extraña razón. Y entonces, así como eso, ya estimulaciones así directas, ya es otra cosa. Neuromagnéticas, así como tal. Hay otras ahí, lo que es electromiografía, electroencefalografía, terapia de emisión de baja energía. Entonces, lo que tú decías ahí de que en las, ¿cómo se llaman? En psiquiatría se usaban pues choques eléctricos. Eso es más que lo que tú dijiste, es una brutalidad, es una salvajada. Y entonces alguien pues seguía con alguna cosa que pues el psicólogo o el equipo de psicólogos no encontraban que, pues con tanto golpe, pues uno se afecta y queda medio asonsado, medio, pues con tanta cosa de eso. Sí, pero no es que resuelva nada, al contrario, pues genera otra cosa. No sé, me da la impresión de que es algo así como cuando alguien dice, tengo dificultades de fumar y ya lo aceptó, pero no puede dejarlo. Y bueno, paulatinamente o va dejando el cigarrillo, pero para contrarrestar esa manía de estar fumando, pues trae una bolsa de dulces, paletas, todo eso. Y de tal suerte que esa persona no muera de alguna complicación de del cigarrillo. Tal vez se le complique más la parte de la diabetes o
o cualquier otra cosa que tenga que ver con algo que está suprimiendo. Entonces dices, dejo el cigarrillo y no adopto nada más. No necesito nada más que eso. Entonces, pues sí, hay muchas cosas de ello. Y entonces, hasta la fecha se usan estimulaciones eléctricas, estimulaciones magnéticas. De hecho, como dicen ahí, la fisioterapia se utiliza, por ejemplo, electrodos. Son como unos chuponcitos, así como tipo ventosas, se ponen ahí en la zona, si es en una pierna, en un brazo o en la parte donde se requiere, y se le dan pulsos eléctricos bajos. No es así como que lo vas a chicharrar ahí, sino y eso pues como no sé qué efecto tenga así en grandes medidas, pero va condicionando al músculo, la parte donde se requiere, a que pues tome cierto alivio, no sé. Entonces, pues como ven, hay mucho que escarbarle, que dilucidarse. Y así, por ejemplo, aquí en estimulación neuromagnética, por ejemplo, aquí hay unos investigadores que es Hallett y Cohen de 1989. Hay otro, bueno, ellos desarrollaron algo de eso. Y dice, como modalidad de tratamiento se está utilizando en lugar de la terapia de electroshock o electrochoque para el tratamiento de ciertos tipos de males afectivos, por ejemplo, depresión profunda y convulsiones, no convulsiones, convulsiones. Y esto lo investigó Anions y Trasagas en 1991. O sea, eso si uno lo busca, algo encuentra uno que hicieron estos investigadores. ¿Sí? Pero así a simple vista o a simples... sí, a simple vista, uno busca este, este biomagnetismo. Órale, en cantidades industriales, alguien que tiene terapia de imanes. Pero, no sé, ahí en la misma red empiezan a ocultar estos. O sea, tiene uno que ser un poquito más específico para ir buscándolos así. Y si los encuentra uno mucha información. Información que no es tan novedosa ahorita, por ejemplo, de 1989, del 91, ¿sí? Entonces, por ahí va. Electromiografía, pues son, por ejemplo, alguien que pierde un miembro y que le ponen ahí ¿cómo se llama? Por ejemplo, una mano y tiene que conectarle de alguna manera, pues las señales nerviosas que vienen del cerebro hasta esa mano. Claro, esa mano tiene que estar ahí con una batería o algo así para que accione motores y todo eso. Dice, esta aplicación diagnóstica detecta potenciales eléctricos asociados con contracciones musculares. Se han asociado patrones eléctricos específicos con ciertos estados anormales, por ejemplo, músculos denervados, seguramente sin nervios, ¿no? Este método, junto con biorretroalimentación electromiográfica, se utiliza para tratar el síndrome del túnel del carpo y otros problemas de movimiento, ¿sí? Entonces, alguien le pone una mano robótica o robotizada a alguien, entonces dice, pues tiene que estar conectada a señales nerviosas. O sea, no vas a mandarle señales de, no sé, por ejemplo, desde un celular, mueve la mano, hagas esto, y una vez así de las sensores, ¿cómo le llaman? Mioeléctricos,
y de ahí pues el cerebro les encarga de mandarle indicaciones. ¿Sí? Entonces esto no es, o sea, relativamente no es nuevo tampoco. Que se están actualizando mucho, se está mejorando mucho en ello, por supuesto que sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Más preguntas, jóvenes? Muy bien. Si no hay preguntas, comentarios, entonces los dejamos aquí y los veo la próxima semana. ¿Sale? Sí, Ándale, profe. pues. Muy bien. Excelente día. Cuídense. Muchas gracias, profe. Gracias. Igualmente. Profe, nos vemos. Que estén bien.